empezamos un nuevo capítulo del viaje al capitalismo. Este es el segundo capítulo. En el primer capítulo entrevistamos a Moisés Nicodemo Rojas, un amigo chileno que lleva 13 años allá y que nos explicó en términos generales ciertos aspectos de cómo vivir en esa sociedad, y que en conclusión él deduce que es un buen lugar para vivir. A pesar de todas las imperfecciones, recordemos que el ser humano es imperfecto por naturaleza, por lo tanto cualquier sistema que nosotros podamos implementar va a llevar de por sí esa imperfección, y mientras esa imperfección no produzca daño dentro de la sociedad, no debería conducir a ningún problema. Entonces vemos un país como Nueva Zelanda que ha logrado, después de probar distintos tipos de sistemas, poder salir adelante y darle un buen bienestar a sus ciudadanos. Bueno, en la parte introductoria del canal lo que vimos, nos hicimos ciertas preguntas, ¿ya? Y por lo mismo estamos viajando hacia el capitalismo, estamos entendiéndolo. Y antes de poder dar una definición un poco técnica, que la pueden encontrar en la RAE, el libro, la verdad que generalmente se basan en definiciones económicas que fundamentan el capitalismo en una economía como ciencia, y la verdad que dista bastante de ello. Si nos preguntamos qué es el capitalismo, ¿ya? Primero indicar que la palabra capitalismo viene a nacer después de la Revolución Industrial, en donde Carlos Marx, ¿cierto?, ideólogo del sistema o de la ideología comunista, digamos, junto a Engels, por ahí por los años 1840 y algo, ¿cierto?, él introduce el término capitalismo. Él lo introduce, que es como la acumulación de capital. Él le da esa visión, ¿ya? Pero un siglo antes, Adam Smith, ¿cierto?, un referente importante de lo que es el capitalismo, empieza a entender, empieza a estudiar qué es lo que es el capitalismo desde un punto de vista filosófico, ¿ya? Por lo tanto, para poder entender el capitalismo hay que aislarse un poco primero de la visión netamente económica, de la visión lucrativa, de la visión de generación de riqueza, e ir a las bases epistemológicas y a las bases biológicas que tienen que ver con cómo el ser humano se comporta y sobrevive dentro de una sociedad, ¿ya? Y de ahí vamos a ir a entender por qué decimos que Nueva Zelanda es capitalista, ¿ya? Lo vamos a ver en los próximos capítulos. Hay ranking que evalúa distintos indicadores que nos llegan a decir que un país es capitalista, y ese ranking, ¿cierto?, de capitalismo lo cruzamos con bienestar ciudadano y generalmente tiene una correlación directa. El capitalismo es básicamente de la naturaleza humana, ¿ya? El capitalismo es inherente a la naturaleza humana y se basa en temas de respeto, de solidaridad, en temas de voluntariedad. Es decir, el capitalismo es voluntario y de por sí lleva un interés propio, un interés de la persona o del grupo que va a desarrollar esa actividad, que finalmente termina una actividad de comercio, en donde se le asigna un valor por parte de las personas que están transando mutuamente un servicio, un bien, un producto, lo que sea de intercambio que sea beneficioso para ambos. Siempre el beneficio es mutuo, ¿ya? Sobre una base moral, sobre una base honesta, sobre una base justa, sobre una base que no sea violenta. Eso primero es la base filosófica, biológica también del ser humano, que es inherente a él. ¿Por qué? Porque el ser humano tiene que sobrevivir. Recuerda que el ser humano llega pobre, ya el ser humano llega sin nada, ya llega desnudo al planeta, a nuestra tierra, ¿ya? Y por lo tanto tiene que, en la medida que va creciendo, en la medida que se va apoyando en la sociedad donde él ya está inserto, tiene que sobrevivir, y para sobrevivir tiene que generar esfuerzos, y esos esfuerzos se traducen en poder conseguir todas las necesidades, ya sea básicas o otras necesidades adicionales una vez cubiertas las básicas. Por lo tanto, es implícito en la naturaleza humana, y surge básicamente inicial todo lo que es las normas del capitalismo, las normas del libre comercio. O sea, capitalismo podemos llamarlo también libre comercio, tienen su origen en el comercio marítimo principalmente, ¿ya? En donde
el ser humano, por la naturaleza de aventurarse, por la naturaleza de conocer otros lugares, ¿cierto? Empieza a viajar. Estamos hablando de época antes de Cristo, ¿cierto? De civilizaciones que ya tenían embarcaciones que les permitían poder ir a través del mar a distintos lugares, poder conocer otras culturas. El libre comercio no solamente tiene con obtener un beneficio económico, sino que también tiene que ver con conocer a los pueblos, conocer las distintas culturas, respetar a las distintas culturas, ¿cierto? Trasladar productos de un lado a otro que no están dentro de la tierra. Recordemos que hay países pequeños, sin muchos recursos naturales, como tenemos Suiza, tenemos Holanda, tenemos Singapur, que Singapur, en el caso de Singapur, es más extremo, digamos, que no tiene ninguna riqueza natural. Ya, por lo tanto, el ser humano tiene que salir a buscar, y en esa búsqueda también se genera un intercambio cultural, un intercambio a través del arte, la música, de la forma de vivir, de las casas, de las tecnologías que ha ido avanzando el ser humano durante toda la historia. Por lo tanto, esa es una base importante lo que es el comercio marítimo, y de hecho ahí empiezan a surgir las primeras normas que tenían que ver con normas de convivencia y con normas de honestidad y moralidad en este comercio, que no solamente trae beneficios económicos, sino que también trae una serie de beneficios colaterales. Y generalmente cuando los países comercian entre sí, que es una base fundamental del capitalismo, digamos, hay tiempos de paz. Generalmente cuando hay comercio importante entre dos naciones, esas naciones permanecen bien afiatadas, intercambian mucha cultura, incluso hay temas de migración que se pueden dar, y migrando de un país con menores recursos a uno de mayores recursos, inmediatamente hay un ascenso social y una mejora en la calidad de vida del individuo. Por lo tanto, el capitalismo está inserto de nuestra biología, está inserto de nuestra naturaleza, y es importante entenderlo así. Una historia para graficar el capitalismo. Imaginemos tiempos antiguos, no había Estado, no había líder, nadie. Llega una persona en un campo que está vacío y empieza a cultivar tomate. ¿Ya? Al tiempo después viene otra persona, determina un terreno, ya se hace parte desde la naturaleza como una propiedad privada para poder protegerse frente a personas que puedan querer invadir su familia o su diario vivir, ¿cierto? Y además utiliza la tierra para poder producir y poder alimentarse. Imaginemos una persona que planta tomate, llega un vecino después, planta trigo y empieza a hacer pan. ¿Ya? Unos comen tomate, el otro come pan, ¿verdad? Entonces, al yo asentarme en un lugar, ¿cierto? La producción de tomate con el tiempo, que va a ir evolucionando, el ser humano por naturaleza va perfeccionando, va encontrando nuevas técnicas, va a generar muchos tomates que ya a su familia le es suficiente, entonces se podría perder mucho. Y justo el vecino tiene una plantación de trigo y genera harina y genera el pan. Entonces ellos dos mutuamente deciden, oye, a mí me sobran tomates, a mí me sobran pan, ¿por qué no intercambiamos? Cada uno tuvo un esfuerzo, un interés particular por poder desarrollar y cultivar todo eso, toda esa naturaleza para poder, ¿cierto?, dar un mejor, para satisfacer necesidades en el fin. ¿Ya? Entonces ahí la primera parte que es importante, que esto es voluntario, ¿ya? Que esto es moral y que esto es honesto, es decir, el que tiene tomate va a intercambiar por pan. Como en esos momentos no había una medida, las personas libremente, sin ninguna intervención de ningún organismo, sin ninguna violencia, sin ningún gravamen, ellos deciden intercambiar estos dos productos y se ponen de acuerdo primero, ya, en cuántos panes es un tomate o cuántos tomates es un pan. ¿Ya? Imaginemos, se ponen de acuerdo que 3 panes es un tomate, porque quizás el tomate requiere mayor esfuerzo, mayor trabajo, ¿ya? Por lo tanto, ahí las familias se van a ver beneficiadas, tomate, pan, intercambian, ¿cierto? Le asignan un valor voluntariamente, se ponen de acuerdo, que sea de manera honesta, no, sin violencia, de manera justa, y que ambos estén satisfechos con que ese valor que pactaron está correcto. Y desde ahí surge el capitalismo. Luego, obviamente, que la civilización avanza y a este esfuerzo se le pone un gravamen que se llama impuesto, que luego va a servir para poder construir carreteras, tener policía, tener fuerzas armadas que nos protejan del exterior, tener justicia en caso que podamos tener algún problema con nuestros vecinos,
¿ya? Entonces, esa es la base moral. Y una de las personas que mejor explica el capitalismo es un autor llamado Adam Smith, ¿cierto? Adam Smith es escocés. En el 1776 él escribe un libro llamado La riqueza de las naciones, en donde no es que él postule qué es lo que es el capitalismo, sino que él básicamente lo que hace es describir cómo funciona el libre comercio, cómo funciona el mercado dentro de una sociedad, cuáles son los riesgos que tenemos, qué errores no tenemos que cometer y cuáles son las cosas por donde tenemos que avanzar para que el sistema sea beneficioso para todos. Adam Smith no era un economista, no era un economista, Adam Smith era un filósofo. Muchas veces de ciertos sectores satanizan un poco a Adam Smith, lo ven como un monstruo capitalista, pero la verdad que ni siquiera él habló de capitalismo porque esa palabra todavía ni siquiera estaba integrada al vocabulario de la doctrina, de la sociedad. Por lo tanto, Adam Smith lo que hace durante 10 años, él analiza el mercado, analiza el comportamiento humano. Adam Smith era un filósofo, de hecho su primer libro se llama La teoría de los sentimientos morales, en donde él básicamente analiza cómo es la conducta moral que tienen los seres humanos y cuáles son las más positivas, negativas y de qué manera tenemos que entendernos. Como lo describe claramente Adam Smith, y nos hace cierta advertencia que si ustedes ven hoy día, por ejemplo, con el estallido social en Chile, con los distintos países latinos, donde la corrupción, el amiguismo y distintas formas se hacen presentes, Adam Smith ya advirtió en 1776, por ejemplo, él dijo, cuando dos empresarios del mismo rubro se juntan a tomar el té, nada bueno de eso va a resultar. Es decir, nos advierte que tengamos cuidado con la colusión. Ya en esa época, con todo el estudio que él realiza, lo que dice que para que pueda existir una libre competencia, tiene que haber un mercado libre y que ninguna persona que esté ostentando algún poder dentro de esa nación, dentro del territorio, ¿cierto?, interfiera para que ese libre mercado se vea interrumpido, como lo que pasa en Latinoamérica cuando se quieren implementar los sistemas de libre mercado internamente. La mayoría de las veces se cae en que la clase empresarial captura a ciertos políticos, ¿cierto? ¿Y para qué? Para beneficiar su empresa. ¿Qué es lo que daña eso? Daña la competencia, daña los precios, daña al consumidor, daña al ciudadano, daña al pobre, daña a la sociedad completa. Y justamente como él era un filósofo moral, hace hincapié en que el capitalismo tiene que ser sobre una base moral y honesta. También habla mucho de los trabajadores, advierte muchas prácticas equivocadas que en esos tiempos en Inglaterra, particularmente en Europa, se daban, y él advierte que el trabajador es importante para poder desarrollar el capitalismo de mejor manera, un libre mercado como en esos tiempos se augureaba. Por lo tanto, si uno mira, ¿cierto?, es que el capitalismo ha existido siempre. Ya se le asignó un nombre por ahí, por los 1800, se le asignó un nombre, se le asignó una forma de interpretar, se le llevó a una parte muy científica, muy económica, muy calculadora, y la verdad que se dejó un poquitito, las personas que lo critican, de analizar la base epistemológica, filosófica, biológica de la naturaleza del ser humano, que nos permitiera poder entender mejor el sistema, aplicarlo para el beneficio de todos, porque sin duda de que desde la revolución industrial y desde que el libre comercio y el capitalismo se hace fuerte, ya la mejora dentro de la sociedad ha sido espectacular, es decir, en 200 años avanzamos mucho más de lo que se había avanzado en tiempos anteriores, con un desarrollo tecnológico que nos llevó a poder contener ciertas enfermedades que a veces mataban pueblos completos, incluso nos llevó a llegar a la luna, y hoy día los avances de la tecnología, lo que viene, se ve con un futuro espectacular, siempre y cuando el ser humano pueda mantener su libertad en un sistema de libre comercio, con poca intervención de organizaciones estatales, que permita surgir todo lo que es el talento humano que nace del interés propio y luego se convierte, cuando yo lo practico en la sociedad, en un interés social. Esa es la básica. ¿Y quiénes son los países hoy día que mejor lo practican y coincidentemente tienen los mejores indicadores de estándares de vida en el mundo? Son los países más capitalistas, y dentro de ellos está Nueva Zelanda en el tercer lugar,
Singapur en el segundo lugar y Suiza en el cuarto lugar, que son países que vamos a revisar y que la verdad que son bastante admirables por su forma de llevar la sociedad y que el ser humano se sienta mucho mejor y tenga un mejor bienestar. Siempre es importante, hay 3 elementos importantes que son base también del capitalismo, que tiene que ver con la vida, la libertad y la propiedad. La propiedad privada no es resorte solamente de los empresarios. La propiedad privada tiene que ver con que yo soy dueño de este lápiz, como también soy dueño de una casa, como soy dueño de un vehículo, ¿cierto? Y la propiedad privada, que es lo que me permite a mí, ¿cierto?, poder protegerme frente a otros individuos que quieran alterar mi vida, o al Estado que se pueda meter dentro de la propiedad privada que ha sido creada por el fruto del esfuerzo de cada persona. Por eso es importante esos 3 valores que después vamos a ver. John Locke, uno de los contractualistas, por ahí por el 1600, un inglés, ¿cierto?, nos advierte que lo que hay que cuidar frente a las organizaciones que administran un país es la propiedad, la libertad y la vida. Así que eso es un poco el capitalismo. No hay que olvidar, los datos son categóricos. Si uno va a la información no tanto de manera emocional, y uno va a la información estadística y real de cómo viven los países que han podido implementar un capitalismo sobre bases morales y honestas, ha sido el mejor sistema hasta el momento, imperfecto sin duda, pero afortunadamente el capitalismo, no como otra ideología, tiene la oportunidad de flexibilizar, de poder adecuarse a las distintas culturas y de ir evolucionando en el tiempo. Bueno, ese sería un pequeño capítulo que vamos a ir aprendiendo de lo que son los términos, de cómo poder entender bien esto. Vamos a contrastar lo que es la teoría, ¿cierto?, con lo que es la realidad, que son los videos como tuvimos en Moisés. Vamos a tener también otras personas dando testimonio, vamos a mostrar la realidad de otros lugares. Así que les invito a suscribirse, les invito a apretar la campanita para que les lleguen las notificaciones del próximo video, a compartir en las redes sociales y a seguirnos en este camino que poco a poco vamos a ir descubriendo, este viaje que de verdad nos va a ayudar a poder tratar e intentar de poder ofrecer un mejor sistema de vida que hoy día ya los tienen millones de ciudadanos, donde se practica un capitalismo honesto y con bases morales, cosa que en Chile jamás se ha dado. Gracias.